son las 7:15 de la mañana. Toca ir al aeropuerto, coger un coche e ir para Bastoña. Bienvenidos a Bastoña, uno de los lugares más significativos de la batalla de las Ardenas de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos mientras hacemos este pequeño tour por los lugares que quedan hoy en día. La Batalla de las Ardenas, también conocida como la Ofensiva de las Ardenas, fue la última gran ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo lugar del 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945 y abarcó un área aproximadamente de 24.000 kilómetros cuadrados en las regiones montañosas de las Ardenas en Bélgica, Luxemburgo y Alemania. La Batalla de las Ardenas fue la mayor batalla librada por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de 2 horas en coche llegamos a Bastoña. Vamos a ver el primer museo. Nos dirigimos al Memorial de Mardrason, donde se honra a los soldados americanos. Como veis, es un memorial gigantesco de 5 puntas que representan la libertad de Estados Unidos. La ofensiva alemana cogió totalmente por sorpresa a los americanos porque se creía que sus líneas estaban plenamente estables. Una ofensiva preparada por 30 divisiones alemanas que atravesó el bosque de las Ardenas en pleno diciembre, temperaturas a -15, y pilló totalmente por sorpresa a los americanos. Nos hemos hecho el favor de venir en un día caluroso, en pleno verano, pero os aseguro que aquí en invierno hace muchísimo frío. Y si no, díganselo a los americanos que vinieron sin ropa de invierno. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron una audaz ofensiva por el bosque de las Ardenas. Su objetivo era plantarse en Amberes y cortar las líneas de suministro del ejército estadounidense. Se convertiría en una de las más icónicas de la Segunda Guerra Mundial y sería la mayor batalla librada por el ejército estadounidense durante esa contienda. Bastoña, una pequeña ciudad belga, se convirtió en un punto clave durante la batalla. Las fuerzas estadounidenses quedaron rodeadas y asediadas por el ejército alemán, resistiendo así más de una semana hasta que llegaron refuerzos. Ante la petición de rendición del ejército alemán, el general McAuliffe, el general americano, dijo "nuts", que sería un cojones, ni hablar, no rendimos Bastoña. Nos encontramos en la iglesia de Saint-Pierre, uno de los lugares más importantes durante la batalla, pues aquí hubo el hospital de campaña de las tropas americanas. Y es que a pesar de tener la área rodeada de armas antiaéreas, este edificio fue volado por la aviación alemana y murieron en el accidente unas 30 personas, entre ellas 2 enfermeras que había de Bastoña. Exploramos uno de los escenarios clave de la batalla. Aquí, en el Bois-Jacques, la División 101, exactamente la Compañía E, famoso por la serie Hermanos de Sangre, resistió a un ataque alemán. En este bosque se atrincheraron, los alemanes vendrían desde mi espalda hacia esta dirección y se atrincheraron aquí. Resistieron un ataque de aproximadamente unos 45 alemanes, perdiendo solo a un soldado y matando a otros 23. Hay que entender que 1/3 de las bajas de esta compañía se debieron al frío. Aquí hubo mucho frío, -15 grados, en condiciones extremas, con poca munición, y todo esto hizo que este escenario en concreto fuera un infierno helado. ¿Y qué hablamos cuando decimos foxhole? Hablamos de esto: un pequeño agujero en la tierra capaz de cubrir lo necesario y resistir al ataque alemán. Y me diréis, hostia, Paul, pero esto es poco hondo. Claro, es que vinieron en invierno, y en invierno esta tierra a -15 grados, a ver cómo cavas un agujero. Un veterano de la compañía comentó: teníamos frío, estábamos hambrientos y deprimidos. Frío porque fuimos con las ropas de verano, hambrientos porque nos dieron 1 o 2 raciones al día durante una semana, y deprimidos porque después de luchar en campañas como Normandía o Holanda, con un gran índice de bajas, esta de Bélgica amenazaba con ser la definitiva que nos llevaría al colapso. Sobre todo, fijaros qué bosque más frondoso, y tener que luchar aquí en estas condiciones
Estos agujeritos. Aquí tenéis unos cuantos más ya acercándonos a la primera línea de frente. Algunos de los veteranos cuentan que lo peor de estar en este sitio era el silencio, un silencio sepulcral a la espera de que empezara el combate. Lo único que pensabas en ese momento era qué frío tengo. Pensad que las raciones americanas llegaron a comer algunos americanos 2 veces por día durante una semana entera hasta que Bastoña fue liberada y pudieron entrar más suministros. Pero imaginaros estar aquí con pocos cargadores, con poca munición, pasando mucho frío. Esto sería la vista desde dentro del Foxhole. Imaginad esto nevado y a la espera de que llegasen. Pero como os digo, sacas 1 metro de cabeza. Es de suponer que pusieron alguna especie de objetos para cubrirse, pero la sensación de no estar seguro es enorme. Y es que esto sería primera línea. Ahí atrás está Foy. Foy fue una población conquistada después por los americanos y esto sería uno de los puntos clave, la primera línea. Y es que combatir en sitios como este, donde el frío impera, donde el ropaje es inapropiado, empezaron a abundar una serie de enfermedades relacionadas con el frío. Una de estas es lo que se conoce como pies de trinchera, es decir, pies congelados, de no poder moverse, de tener que estar en estos foxholes todo el día metidos, de no tener fuego. No pudieron encender fuego porque uno, delatas la posición y dos, no se podía por el frío extremo. Solo tendrán un respiro cuando sean evacuados a retaguardia y puedan refugiarse del frío en Bastoña y poder calentarse un poco, comer un poco de sopa caliente, pero hay que entender que aquí llegaron a comer solo 2 veces al día durante una semana entera. No sé si se ve, pero eso es Foy, y el asalto a Foy es famoso por salir en el capítulo de Hermanos de Sangre. En el asalto lanzado por los americanos, los alemanes se refugiaron en cada casa, lucharon cada palmo de este pequeño pueblo. Aquí podéis ver en la fachada aún vestigios de ese combate, con muchísimos impactos de bala a lo largo de esta antigua casa. Otro sitio importantísimo de este pequeñísimo pueblo fue esta iglesia, ahora ya reconstruida con la misma forma, pero en su momento también fue un punto clave porque los alemanes se atrincheraron aquí porque controlaba básicamente las dos vías de la ciudad. Lo más importante de las guerras son sus consecuencias, tanto políticas como humanas. Por eso, llegamos al cementerio militar alemán de Recogne-Bastoña, un lugar donde hay enterrados miles de soldados alemanes que perdieron la vida durante la batalla. En este lugar, no solo honramos su memoria, sino que también nos recordamos el alto precio de la guerra. Y lo que es más impactante aún es que cada tumba tiene 6 soldados. 3 por aquí y 3 por aquí. 6 soldados por tumba. Haced matemáticas. La batalla de las Ardenas en Bastoña fue un capítulo crucial en la historia y un testimonio de resistencia en tiempos oscuros. Al acercarnos a este escenario de batalla, honramos a los que participaron y sobre todo aprendemos de los errores de la historia. Adiós.